que realizó sus estudios de odontología en la Universidad Tecnológica de México y posteriormente hizo 2 estudios de posgrado, cada uno de 3 años. El primero fue en la Universidad de Loma Linda, California, en implantes dentales, y el segundo en la Universidad de Texas, en San Antonio, de prótesis dental. Actualmente es profesor en la UNAM de División de Estudios de Posgrado de Odontología y tiene su práctica clínica aquí en el Hospital Médica Sur. Adelante, doctor Edgar Grajeda. Bueno, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Muchísimas gracias a Médica Sur por la invitación. Y así poder hablar un poquitito del tratamiento del paciente geriátrico en dentición terminal con implantes dentales. Bueno, de acuerdo a las Naciones Unidas, en el mundo somos aproximadamente 7.700 millones de personas. Y de estas 7.700 millones de personas, 700 millones son adultos mayores. Eso quiere decir que más o menos 1 de cada 11. Y se estima que para el año 2050 este número de adultos mayores se va a duplicar a 1.500. Eso será que cada uno de 6 va a ser mayor de 65 años de edad. Por otro lado, la Asociación Dental Americana nos menciona que el 30% del ingreso del dentista general viene de los adultos mayores. Todos estos adultos mayores generalmente van a tener ciertas enfermedades, como podrían ser diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, enfermedad renal, enfermedad del Alzheimer, enfermedad de Parkinson o depresión. Y todas estas enfermedades también van a venir junto o pegado o a lo mejor aisladas con enfermedades orales, como sería la gerostomía, que es la boca seca. Esta boca seca muchas veces viene por la polifarmacia que tienen los adultos mayores. Y si tenemos boca seca, generalmente vamos a tener caries dental, vamos a presentar también periodontitis, que sería la enfermedad de las encías o infección de las encías. Vamos a poder presentar también edentulismo, que es estar sin dientes. Vamos a tener, pueden suceder lesiones precancerígenas o cancerígenas, desgaste dental y cándida. Por ejemplo, si los pacientes tienen diabetes, la probabilidad de ser edéntulo o de estar sin dientes aumenta 1.6 veces en el adulto mayor. O si el paciente presenta Alzheimer, la probabilidad de ser edéntulo aumenta casi 2.26 veces. La prevalencia del edentulismo en 5 países se demostró que era de más o menos del 11.7%. Y en una encuesta nacional en México se observó que el edentulismo se presenta en un 10% entre los pacientes de 45 y 54 años de edad, 25% entre pacientes de 65 y 74 años de edad y 30% en pacientes que tengan 75 años o mayores. El edentulismo generalmente viene asociado o está muy correlacionado a la poca educación, bajos recursos y salud deficiente. Y de hecho, el riesgo de tener menos de 20 dientes en el adulto mayor viene por poca higiene, tabaquismo, poca salud, educación reducida y pobreza. Pero, ¿qué es la salud oral? La salud oral es una entidad multifacética que incluye la habilidad para hablar, sonreír, oler, probar, tocar, masticar, deglutir y debe de transmitir a través de las expresiones faciales seguridad sin presentar enfermedad del complejo craneofacial, dolor o incomodidad. Esta salud oral puede medirse de diferentes formas. Hay formas subjetivas, que es por medio de cuestionarios que son más o menos de 49 preguntas o de 14 preguntas. Y esos cuestionarios abarcan 7 áreas o 7 dimensiones. Dentro de estas áreas o dimensiones vamos a encontrar la limitación funcional, dolor, incomodidad psicológica, inhabilidad física, inhabilidad psicológica,
inhabilidad social o incapacidad. Este es un ejemplo de un cuestionario para ver la salud oral de los pacientes. Más o menos van a tener ciertas preguntas como esta. ¿En los últimos meses ha tenido dolor en sus encías? Nunca, casi nunca, algunas veces, frecuentemente o casi siempre. Y entre más puntaje tenga el paciente o salga el paciente en este cuestionario, menor va a ser su salud bucal. Dentro de los métodos objetivos, vamos a tener la función masticatoria por medio de un tamizado. Eso quiere decir qué tan pequeñas quedan las partículas después de masticar un producto. Vamos a tener también, podemos medir la fuerza masticatoria del paciente, grosor de los músculos maceteros, que son los músculos principales de la masticación. Y vamos también a poder medir la capacidad oral o la salud oral por medio de un índice de masa muscular. Esto quiere decir que podemos medir el ancho del brazo o el ancho de la cintura del paciente. En 1920 se hizo un estudio para ver qué tanto se correlacionaba las medidas objetivas con las subjetivas, y lo que se encontró fue que más o menos el 75%, había una 75% de correlación entre medirlo objetivamente y subjetivamente en pacientes que utilizaban dentaduras. Ahora, lo que es muy interesante es que las dentaduras completas han ido evolucionando de una forma, pues, lenta, desde las prótesis que eran promedio de madera, después las de marfil y después las de oro con porcelana, hasta llegar hasta nuestros días, donde son básicamente de plástico o de acrílico. Sin embargo, estas dentaduras tienen ciertas limitaciones. Vamos a ver que entre más uso de las dentaduras, más problemas funcionales van a tener. Y lo que sucede es que hay más problemas porque entre más se utilizan las dentaduras, más reabsorción del hueso hay. Y cuando hay reabsorción, se mueven más las dentaduras y es cuando provocan tantos problemas. El 25% de los pacientes experimentan dolor al masticar. El 41% requieren más tiempo de masticación. Y la habilidad para masticar es menor del 20% en comparación a los pacientes con dientes. Es por esto que en los años 50 se inventaron unos implantes que se llamaban implantes superiósticos. Estos implantes se colocaban entre el hueso y la encía, y eso permitía colocar una, una barrita donde se sostenía la dentadura inferior y también las dentaduras superiores. Y tenían un buen porcentaje de éxito, aproximadamente el 98% a los 4 años, o el 79% a los 10 años, o 60% a los 15 años. El problema de estos implantes era que cuando fracasaban de una forma muy terrible, porque eran infecciones masivas, y esas infecciones provocaban también pérdida de hueso. Y no fue hasta los años 60 y 70 que un doctor en Suecia inventó los implantes en forma de tornillo. Y estos implantes en forma de tornillo se utilizaron primero para pacientes completamente desdentados, y posteriormente se empezaron a utilizar para sustituir un solo diente, 2 o 3 dientes, para soportar dentaduras completas o retenerlas más bien por medio de estos implantes. Y podemos también utilizar dentaduras completas completamente atornilladas, perdónenme, a los implantes que están en boca. Y eso puede ser tanto en la mandíbula como en el maxilar. De hecho, en el año 2002 se hizo un consenso para ver cómo estaban funcionando estas dentaduras, y más que nada en la parte inferior. Y lo que declararon fue que si un paciente es candidato para dentaduras, el tratamiento de primera opción que se le debería dar al paciente es la colocación de 2 implantes en la mandíbula. ¿Y por qué en la mandíbula? Porque básicamente es la que más se mueve al momento de hablar o de masticar. Sin embargo, unos años antes, un doctor en Italia nos mencionaba que también podíamos utilizar solamente un implante en la línea media de la mandíbula, y esto aumentaba la satisfacción del paciente, y teníamos aproximadamente 100% de éxito a los 5 años. En la Universidad Nacional Autónoma de México hicimos un estudio donde a 25 pacientes se le dieron una dentadura completa primero, y después a ese paciente se le colocó un implante en la línea media,
y observamos por medio del cuestionario de 49 preguntas, o sea, la salud oral, el cuestionario de salud oral de 49 preguntas, y lo que observamos fue que aumentamos casi un 50%, mejoramos casi un 50% en casi todas las dimensiones que abarca el cuestionario. Eso quiere decir que es un tratamiento bien aceptado por los pacientes o es mejor que una dentadura completa. Posteriormente, lo que se vio es que era mejor colocar un solo implante o dos implantes y lo que se observó que la satisfacción del paciente era exactamente la misma. Podíamos cargar casi inmediatamente el implante que colocamos. Eso quiere decir que podemos colocar los broches casi inmediatamente de haber colocado los implantes. Sin embargo, tenía un problema ese tipo de dentadura, que tenía una incidencia de fractura bastante alta porque es exactamente donde está la parte más angosta de la dentadura y con las fuerzas de masticación se podía llegar a fracturar o muchas veces los pacientes tiraban esas dentaduras por tener poca destreza manual y es donde se fracturaba. Para eso entonces lo que hicimos nosotros fue colocar o proponer una dentadura que tenga un refuerzo metálico, como lo van a ver en el siguiente caso. Esta paciente tenía una dentadura vieja en la parte superior ya un poquito desajustada y tenía infección de las encías en los dientes inferiores, los cuales se requerían extraer. Una vez que hicimos la extracción de los dientes, el mismo día colocamos el implante en la línea media, como lo pueden observar ustedes en la radiografía. Ya a este implante se le colocó un aditamento que es como si fuera un broche de camisa de vaquero que es la que va a sostener o la que va a fijar la dentadura. Tenemos aquí los moldes que tomamos del paciente, tenemos aquí igual la parte media cuál es el refuerzo metálico que lo colocamos al acrílico, al acrílico, al plástico de la dentadura, y vemos al paciente cómo tiene sus nuevas dentaduras y sostenida por medio de este broche de camisa de vaquero que se coloca en la dentadura. Generalmente lo que sucede cuando nosotros perdemos los dientes es que tiene el hueso un proceso de reabsorción y este proceso de reabsorción dura años. Por ejemplo, tenemos aquí del lado derecho cómo sería un paciente normal y cómo sería un paciente que tendría aproximadamente unos 30, unos 40 años de desdentado, donde ustedes pueden ver que ha perdido casi todo el hueso de la mandíbula. En este caso que les voy a mostrar, este paciente teníamos aproximadamente 35 años de ser edéntulo o de no tener dientes y la única posición donde nosotros podríamos colocar un implante era exactamente en la línea media. ¿Por qué? Porque tenemos también un nervio que baja por acá de ambos lados y la única zona que podríamos colocar el implante es en la línea media porque es donde tenemos también suficiente hueso. Una vez colocado el implante, ustedes van a poder ver cómo se sostiene esa dentadura, cómo ese único implante sostiene esa dentadura para que impida que le moleste la dentadura al momento de masticar. Ese tipo de dentadura o este tipo de procedimientos está más indicada cuando tenemos un buen proceso alveolar o una poca economía, o tenemos también poca economía. La razón es la siguiente, porque al momento que tenemos un buen proceso alveolar, este proceso alveolar o este hueso que tenemos en esta zona de aquí, lo que va a impedir es que la prótesis se mueva horizontalmente. Y entonces el implante va a hacer también que no se mueva verticalmente la prótesis. Por ejemplo, veamos este caso donde el paciente tenía unas dentaduras ya viejas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y presentaba 3 dientes con una infección de caries y una infección periapical. Tenemos aquí los 2 dientes que tenían caries, que ya tenían que ser removidos, y en la parte inferior, porque ya tenía una infección, decidimos quitar también el diente que no nos está funcionando para nada. Tenemos aquí la panorámica, o la radiografía panorámica. En este caso, lo que hicimos fue colocar también un implante en la línea media. Hicimos una pequeñita incisión. Se coloca el implante. Y en este caso, lo que hicimos fue unas dentaduras, unos dientes que son con unas pequeñas navajitas para tener mejor trituración de los alimentos. Y esto
van a embonar en unas dentaduras que les colocamos unas caras oclusales metálicas para que esos dientes duren mucho más tiempo. Tenemos aquí las dentaduras en boca y el paciente contento con sus dentaduras. Ahora bien, ya vimos que la colocación de uno o dos implantes es más o menos similar o tiene la misma satisfacción del paciente, pero ¿qué sucede si nosotros colocamos más implantes en la línea, en la parte anterior de la mandíbula? Más o menos es igual. Si nosotros colocamos de 2 a 4 implantes, es exactamente la misma satisfacción. Lo único que cambia cuando tenemos 4 implantes es que nosotros podemos colocar unas aletas hacia la parte de atrás y entonces colocar unas dentaduras, ¿no?, como estas aletas en la parte posterior, donde estas dentaduras al momento de masticar van a caer sobre estas partes posteriores y eso va a ayudar al paciente a que no le moleste en la parte posterior. Veamos este caso, donde el paciente tenía ya unos implantes previos, pero desgraciadamente estaban infectados. Eso quiere decir que los teníamos que quitar y volver a instalar otros 3 implantes. Aquí estamos planeando la posición de los implantes, es donde están los cilindros. Una vez ya colocados los implantes en boca, entonces se hace una barrita y esta barra tenemos unas extensiones distales donde básicamente va a recaer la carga de masticación. Y no sé si alcancen a ver estas bolitas. En estas bolitas es donde se va a atorar la dentadura por medio de unos, como si fueran unos broches de camisa de vaquero otra vez. Tenemos aquí la dentadura en la parte de atrás. Estos plastiquitos son los que van a embonar y van a hacer la retención de la prótesis inferior. En este caso hicimos nada más los 3 implantes en la mandíbula y en la parte de arriba fue una dentadura completa convencional. Veamos este otro caso donde tenemos una pérdida de dientes y tenemos los dientes restantes con caries. Eso quiere decir que va a perder todos los dientes en la parte superior y va a perder todos los dientes en la parte inferior. Aquí tenemos las fotografías. Tenemos caries en la parte inferior, caries en la parte superior. Y se colocaron 3 implantes con los respectivos broches. Tenemos la panorámica. Hicimos los moldes. Y después de los moldes terminamos las dentaduras con los broches de camisa de vaquero en la parte inferior que sujetan a la prótesis. Y en la parte de arriba lo que hicimos fue una dentadura completa, pero esta reforzada de metal para que no se fracturara en la línea media, porque muchas veces con tanta fuerza las dentaduras se llegan a fracturar exactamente en esta línea de aquí. Tenemos al paciente contento con sus dentaduras. Veamos si es otra paciente. Esta paciente tenía reabsorción también del hueso superior, tanto del hueso inferior, o sea, del maxilar, como de la mandíbula. Nunca tuvo problemas con la dentadura superior, eso quiere decir que podemos hacer una dentadura completa en la parte de arriba. Sin embargo, tenía problemas con la dentadura inferior. Si vemos, tenemos una reabsorción bastante marcada y entre más reabsorción tenga el paciente, más molestias va a tener con las dentaduras completas. En este caso hicimos una dentadura completa fija inferior, como lo van a ver en las siguientes diapositivas. Tiene una dentadura previa en un mal estado. Y si ustedes ven, tenemos también la cara así estilo viejito, ¿no? Que todo esto se colapsa. Todo el perfil, desde la parte nasal hasta la parte del mentón está completamente colapsado. Tenemos las fotografías, como ven, está extremadamente reabsorbido el hueso. En este caso hicimos una guía radiográfica para que en la tomografía nosotros pudiéramos colocar los implantes con respecto a la posición de los dientes. Aquí estamos colocando los implantes que van a ir un poquito por detrás de los dientes para soportar la dentadura fija completa. Son cortes sagitales de la mandíbula, es como si fuera un pan Bimbo que estamos cortando la mandíbula en la parte anterior. Aquí irían los dientes y aquí irían los hoyos que van a servir para conectar la prótesis atornillada hacia los implantes.
Podemos después, una vez que nosotros planeamos la colocación de los implantes en la computadora, podemos hacer una guía quirúrgica para ponerlos exactamente en la misma posición que hicimos en la computadora. Aquí tenemos los implantes. Y después de esos implantes, lo que se hace es una prótesis completa que va a ir completamente atornillada, valga la redundancia, a los implantes. Esta prótesis va a ir como flotando. Aquí va atornillada, pero va a ir flotando, va a estar flotando en la parte posterior y eso hace que no haya ningún tipo de molestia al momento de masticar. Tenemos a la paciente contenta con sus dentaduras. Veamos este otro caso. También teníamos una dentición terminal. Se necesitaban quitar todos los dientes, se quitaron todos los dientes y se colocaron los 5 implantes y también realizamos una prótesis fija completa en la parte inferior. No sé si alcanzan a ver estos hoyitos, aquí es donde van los tornillos que fijan a la dentadura completa y así poder realizar la estabilidad y la estética al paciente. Ahora, ¿qué sucede en el maxilar o en la parte superior? Podemos colocar tan solo 2 implantes y estos 2 implantes soportar la dentadura completa para que no se caiga. En este caso, lo que hicimos fue colocar 2 implantes en la parte superior y una dentadura completa fija atornillada en la parte inferior. O, por ejemplo, también podemos colocar 4 implantes para sostener la dentadura completa. En este caso, por ejemplo, tenemos esta dentadura que ya tiene 13 años de servicio. Sin embargo, si nosotros nada más colocamos 4 implantes o 2 implantes, ¿sí? Necesitamos colocar el paladar a fuerzas. ¿Por qué? Porque esta es una zona primaria de soporte. Eso quiere decir que cuando masticamos, el paladar es el que va a recibir toda la carga de masticación y es por eso que se necesitan colocar el paladar cuando tenemos 4 implantes o cuando tenemos 2 implantes. Y en este caso también pudimos colocar una dentadura también de metal para que no se fracturara en la línea media y que dure mucho más tiempo. Por ejemplo, veamos ese otro caso donde tenemos una enfermedad de las encías muy marcada en todos los dientes y unas dentaduras bastante deficientes. En este caso se colocaron 6 implantes en la parte superior. Y en este caso sí se puede quitar el paladar. Al momento de aumentar nosotros el número de implantes, podemos quitar el paladar. Y al momento de quitar el paladar, lo que vamos a hacer es que le vamos a regresar al paciente toda esa sensación de los alimentos fríos y calientes, porque debemos de recordar que el sabor no está en el paladar, sino el sabor está en las papilas gustativas de la lengua. Tenemos aquí ya la prótesis final, tenemos la parte metálica. Esta parte metálica nos ayuda a que no se fracture en esta parte de aquí y le da mucho más resistencia a la sobredentadura. Esta sobredentadura aquí tenemos los broches de camisa de vaquero, que son los que van a sujetar la dentadura en boca, como está en esta diapositiva. En este caso, en la parte inferior colocamos 5 implantes también, pero en este caso en la parte inferior hicimos una prótesis completa, fija, implante soportada. Eso quiere decir atornillada completamente. Aquí vemos la panorámica, cómo tenemos los 5 implantes, cómo tenemos la prótesis inferior completamente atornillada y la prótesis superior con la base metálica que se sujeta por medio de los broches de camisa de vaquero. En este caso tenemos ya un seguimiento aproximadamente de 10 años. En este paciente ha cuidado muy bien sus dentaduras, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y aquí tenemos ya las dentaduras, aquí está un poquito de sarro, pero no hay ningún problema, el paciente no los trae, nos trae las dentaduras y podemos quitarle sarro sin mayor problema. El paciente no tuvo tanta suerte, tuvimos que hacer un poquito más de trabajo en ella para poder regresarle la función y la masticación, pero la función y la estética. Esta paciente tenía una dentadura completa en la parte de arriba, sin embargo no tenía de dónde sujetarles en la parte posterior y también tenía un proceso reabsorbido muy marcado en la parte posterior. Entonces lo que se decidió hacer primero fue la extracción de los dientes anteriores, porque estaban en etapa terminal estos dientes. Se acordó eliminar estos dientes y colocar 5 implantes en la parte inferior. Aquí estamos haciendo la planeación de los 5 implantes. Es donde están los cilindros. Teníamos también que
más o menos planear cuánto hueso íbamos a recortar para tener el grosor suficiente para la prótesis que íbamos en la parte inferior. Y aquí tenemos ya los 5 implantes en la parte inferior y la prótesis fija completa de los implantes. Y en la parte de arriba era una prótesis temporal, mientras nosotros hacíamos los injertos de hueso, teníamos que hacer un injerto de hueso para darle un ancho mayor en la parte anterior del maxilar. Aquí tenemos cómo está reabsorbido el maxilar. No podíamos colocar los implantes porque no teníamos suficiente hueso. Sin embargo, se hizo la cirugía. En este tipo de cirugía lo que hacemos es más o menos como una técnica de salchicha, se colocan una membrana y para dentro de la membrana se coloca el hueso y se deja cicatrizar aproximadamente 6 meses para crear más ancho y poder colocar aquí los implantes en la parte anterior. Aquí ya vemos después de 6 meses cómo tenemos ya suficiente ancho para poder colocar los implantes en la parte anterior. Tenemos la tomografía que nos está indicando que podemos colocar los implantes sin mayor problema. Aquí son unos cortes saquitales que nos están mostrando que el implante puede entrar sin mayor problema dentro del hueso. Y aquí por fin tenemos ya los implantes con los broches de camisa de vaquero y tenemos la dentadura y con los respectivos, con los machos o con las hembras, como ustedes le quieran llamar, los broches de camisa de vaquero que van a ir embonados aquí en estos implantes. Tenemos a la paciente con su dentadura superior y su dentadura fija inferior. Veamos esta otra paciente también. Esta paciente tenía una dentición terminal en la parte superior, tenía caries, tenía unas coronas desajustadas, y lo que decidimos fue quitar todos estos dientes en la parte superior y colocar implantes, y en la parte inferior quitar este diente que tenía también una infección y colocar 2 implantes en la parte inferior, en la parte posterior e inferior. Se hizo la tomografía otra vez, se planearon la posición de los implantes con respecto a la posición de los dientes y terminamos con una prótesis fija completa, atornillada en la parte superior. Esta prótesis es de circonia con metal. Tenemos aquí la posición de los implantes y la dentadura atornillada a los implantes. En la parte inferior colocamos 2 implantes en la parte posterior y estos implantes nos sirven para hacer una dentadura removible que va a ir soportada con estos 2 aditamentos de sujeción que tenemos acá. Esos aditamentos de sujeción embonan en estos plastiquitos de aquí, que es como si fuera un Lego o un tente, ¿no? Tenemos a la paciente contenta con sus dentaduras. Veamos esta otra paciente. Esta paciente tenía 4 dientes en la parte inferior, 2 fracturados en esta zona de aquí, como lo van a poder observar. Tenía una dentadura en la parte superior que se le estaba moviendo constantemente, no estaba muy bien ajustada, y en la parte inferior, como les estaba mencionando, tenía 2 dientes fracturados y teníamos estos 2 dientes de acá, y la paciente quería una prótesis fija en la parte inferior y una prótesis fija en la parte superior. Tomamos la tomografía para ver qué tanto hueso tenemos para poder colocar los implantes. En este caso, podíamos colocar 2 implantes en la parte anterior, sin embargo, 2 implantes no es suficiente para colocar una prótesis fija superior. Y entonces lo que hicimos fue, vimos que no teníamos tampoco suficiente hueso en la parte posterior, tenemos aquí el piso del seno maxilar y tenemos que hacer un injerto de hueso en esta zona de aquí para tener mejor altura y poder colocar aquí los implantes dentales. En la parte inferior estábamos planeando la posición de 5 implantes, como los están en la diapositiva. Tenemos aquí, este es el nervio que sale de cada lado de la mandíbula, que termina más o menos a la altura de los segundos premolares o un poquito atrás de los caninos. Es por eso que se colocan los implantes en la parte anterior. Aquí tenemos ya la posición ya la colocación de los implantes. Esto más o menos es a la semana de haber colocado los implantes. En este caso, por la paciente venía de Estados Unidos, colocamos la dentadura casi a la semana y media, 2 semanas de haber colocado los implantes. Se le colocó la prótesis inferior y en la parte superior se le colocó una prótesis temporal
mientras hacíamos los injertos de hueso. Hicimos los injertos de hueso. Si ven aquí esta zona radiopaca, es todo el injerto de hueso que colocamos para posteriormente colocar o primero planear la colocación de los implantes en la parte posterior. Aquí vemos cómo hicimos la elevación o cómo está el injerto de hueso en esta zona de acá. Podemos tener suficiente altura para colocar los implantes. En la computadora se pudieron haber planeado 3 o 4 implantes de cada lado, como lo hicimos en el paciente. Colocamos 4 implantes en la parte de arriba. Este es el de antes y este es el de después. En la radiografía panorámica vemos cómo pudimos colocar 4 implantes de cada lado y esos 4 implantes soportan a esta dentadura en forma de herradura completamente atornillada y tenemos una prótesis atornillada en la parte inferior como en la parte superior. Regresándole otra vez la estética y la función al paciente. Veamos esta otra paciente. Esta paciente acaba de perder un canino, el colmillo en esta zona de acá, y estaba teniendo problemas con una dentadura mal lograda en la parte superior. Se le estaba cae y cae. Entonces, primero se hizo la tomografía. En la tomografía vemos en dónde tenemos el espacio para colocar los implantes. En este caso se decidió colocar los implantes en la parte anterior y teníamos suficiente hueso en la parte posterior si colocábamos los implantes de forma inclinada. Eso para evitar el injerto de hueso y obviamente hacerlo mucho más económico y un tratamiento mucho más rápido. Tenemos la colocación de los implantes en la parte anterior. En la parte posterior, si ven aquí, este sería el piso del seno maxilar. Estamos evitando el piso del seno maxilar y estamos colocando los implantes de forma angular. Tenemos aquí los implantes como están dentro del hueso en el corte sagital. Y una vez que planeamos la colocación de los implantes en la computadora, podemos imprimir la guía quirúrgica para colocar los implantes exactamente en la posición como nosotros lo planeamos en la computadora. En este caso, la paciente quería unos dientes inmediatos, unos dientes fijos inmediatos. Entonces, lo que se hizo fue que su dentadura, hicimos una nueva dentadura y esta nueva dentadura la transformamos en una dentadura fija implante soportada. La recortamos, la conectamos a los implantes y aquí tenemos a la dentadura exactamente el mismo día que nosotros colocamos los implantes. La paciente se va con una dentadura fija y soportada de acrílico, pero ya con dientes y pudiendo sonreír. Aquí tenemos los 4 implantes en la parte superior. Esta es más o menos una fotografía a los 20 días de haber colocado los implantes. Tenemos la dentadura inmediata. Y esta dentadura inmediata se puede copiar, ya sea por medio de un escáner o ya sea por medio de una matriz. Se puede hacer en acrílico, en un material que después puede ser vaciado en metal, o también se puede escanear para hacer también por medio de unas máquinas fresadoras en metal. En este caso sí iban a ser unas máquinas fresadoras de metal. Se colocó la estructura, se vio tamaños, se vio la mordida y se transformó en metal y después de este metal se coloca la porcelana. Aquí tenemos ya la porcelana arriba del metal, como queda en boca del paciente. Bastante estético. Aquí tenemos a la paciente contenta con su dentadura. Veamos este otro caso también, donde tenemos todos estos dientes estaban móviles en la parte superior. Si nosotros vemos la panorámica, tenemos infecciones en varios de estos dientes. Eso quiere decir que vamos a quitar todos los dientes superiores. Hicimos exactamente lo mismo. En la tomografía planeamos la posición de los implantes, en dónde había hueso para colocar los implantes. Se hizo la planeación, se colocaron los implantes y tenemos aquí ya la dentadura. Aquí están estos hoyitos donde van los tornillos para soportar la dentadura completamente fija. Tenemos al paciente contento con su dentadura fija en la parte superior. Veamos, es otro caso también donde teníamos básicamente casi movilidad en todos los dientes, excepto en estos 3. Decidimos quitar todos los dientes. Se colocaron 6 implantes en la parte superior y estos 6 implantes soportan a la dentadura fija completa de la parte de arriba. Este sería el tratamiento final.
Veamos ese otro caso. Esta paciente tenía fractura de todos los dientes en la parte de arriba, excepto en los dientes, en los 3 últimos dientes posteriores, pero teníamos también caries en estos dientes posteriores. Entonces, lo que se decidió fue quitar todos los dientes y colocar 6 implantes en la parte superior, y esos 6 implantes soportan a toda la dentadura completa, implante soportada o implante soportada por medio de tornillos igual, la parte de arriba. Tenemos este último caso, donde la paciente tenía una infección de encías generalizada en todos sus dientes. Se quitaron todos los dientes en la parte de arriba, todos los dientes en la parte inferior, se colocaron 5 implantes en la parte inferior y se colocaron otros 6 implantes en la parte superior. Y vemos el antes y el después, cómo queda la paciente. Y tenemos que le rezamos básicamente la estética, la emoción a la paciente completamente. Y con esto doy por terminada mi presentación. Muchísimas gracias y estoy quedo atento a todas las preguntas. Muchas gracias, doctor. Vamos a observar aquí. Hay algunas preguntas en el chat. Bueno, una de ellas es una duda si la sesión pueden tener acceso. Está grabada aproximadamente en una semana en la página de Médica Sur en el área de eventos. Y bueno, nos preguntan por qué se pudiera infectar un implante. Claro. El diente se une, vamos a decirlo así para que la gente, en términos comunes, la encía se une al diente por medio de unas ventosas, para que más nos puedan entender la gente del público en general. Y cuando tenemos los dientes, cuando tenemos los implantes, esa unión de las ventosas es un poquito más frágil, entonces eso provoca que se infecten los implantes. La unión de la encía hacia el implante es mucho menor que la unión de la encía con los dientes. Ok, o sea, esta sería como una razón, ¿no? Exactamente. ¿Alguien más en el público que desea hacer algún comentario? Adelante, Ricardo. Gracias. Muy buenos días. Desafortunadamente, entre tarde, pero presente. Doctor, en esta cuestión, ahora con los avances de la medicina y de la ciencia, se usan varios materiales. Yo me recuerdo que me tuvieron que remover algunos implantes que todavía eran de oro. Y me dice la dentista, mi amigo, ¿por dónde se va? Y no me quedé. ¿Por qué, doctora? Es que trae usted una fortuna ahí, pero desafortunadamente se la vamos a tener que quitar porque ya, pues sí, tenían algunos, no, varios años, más de 30 años, porque ya no le están sirviendo, en fin, no tenía yo infección, pero me dice ya, algunos de ellos son de soporte, entonces se los tenemos que quitar para que ponerle otros. En fin, esa es una anécdota. Ahora, pero en la cuestión como pregunta, va en el aspecto de que si la diabetes influye para que se disminuya la encía. Ya, ok. Bueno, la diabetes en sí está controlada, no hay ninguna contraindicación en colocar los implantes, siempre y cuando esté controlada. Pero sí, definitivamente con diabetes sí puede suceder que sea un poquito más propensa a una perimplantitis, que es básicamente la infección de los implantes. Pero el chiste es mantener la diabetes controlada. Sí, no, ese es mi caso, sí la tengo controlada, pero sí quería tener esa seguridad. Claro, Gracias. claro, sí, sí. De hecho, si lo tiene controlada, no hay ningún problema. El pronóstico vendría siendo casi el mismo. Correcto. Muy amable, gracias. Al contrario, gracias a usted. Doctor, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tiempo duran los implantes? Y si hay algún cuidado o mantenimiento que hay que tener. Claro, mire, el mantenimiento va a ser básicamente el mismo o un poquito mayor a lo que usted hace con sus dientes. En cuanto al tiempo que duran los implantes, la verdad es que puede ser variable. Si uno los cuida bien,
pues pueden durar muchísimos años. Ahorita que mostré la diapositiva, los primeros implantes de forma de tornillo fueron inventados aproximadamente en los años 60 y 70. Ya llevamos aproximadamente 50 años con este tipo de implantes. Y de hecho, han habido algunos congresos donde se presentan los pacientes ya después de haber tenido los implantes, después de haber tenido los implantes 50 años. Entonces, la verdad es que si se cuidan bien, pueden durar casi toda la vida. Lo que sí es cierto es que sí son un poquito más propensos a las infecciones con respecto a los dientes naturales. Entonces, debemos tener muchísimo cuidado en lo que es la limpieza y en la manutención de ellos. ¿Alguien más en el público que quiera abrir su micrófono y hacer algún comentario? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí que quiera hacer un comentario? Marianela. Adelante. Perdón. Sí, claro, sí, claro que sí. Simplemente Simplemente va a depender cuál es el tratamiento oncológico que está siguiendo. Puede ser en otra parte del cuerpo y no en la mandíbula, y va a depender también si le dieron bifosfonatos o no bifosfonatos al paciente, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más aquí con una pregunta? Edgar, supongo que en la consulta te llegan muchas dudas de este tipo, ¿verdad? O sea, como que la parte de por el tiempo que es de recuperación, como que hay algunas personas que tienen cierto temor a los implantes, pero precisamente por eso es esta plática para sensibilizar más en la aplicación por todas las implicaciones médicas que bien platicaste al principio, sobre todo en personas mayores. ¿Qué tanto te enfrentas con esa resistencia de las personas a los Claro. implantes? Generalmente me encuentro con mucha resistencia porque lo ven muy a corto plazo, generalmente los pacientes. Dicen, sí tengo problemas con mis dentaduras, pero hay más o menos la voy llevando, pero no ven el gran beneficio que van a obtener al momento de ser colocados. Generalmente lo que me enfrento es más a la parte estética que a la parte funcional o a la parte de la cirugía. La primera pregunta que me hacen es: ¿qué voy a hacer sin mis dientes durante 1, 2 o 3 meses? Y mi respuesta es la siguiente: la verdad es que están viendo el corto plazo y no el largo plazo, donde usted va a tener el beneficio de literalmente regresar a su masticación que tenía cuando tenía sus dientes. Pero sí me enfrento mucho a esa parte. Generalmente a la parte estética más que la parte funcional interesante, que es lo interesante, ¿no? Sí, es curioso. Aquí hay otra pregunta. Si hay un diente roto hasta la base, ¿qué se recomienda más? ¿Quitar las raíces y hacer un implante o una reconstrucción? Si el diente está roto hasta la base, es preferible mejor quitar el diente, colocar un implante. La razón es la siguiente: uno puede intentar reconstruir el diente, sin embargo, el costo-beneficio que va a obtener o el pronóstico que va a tener ese diente va a ser corto. Ahora, si el paciente está dispuesto a hacer la inversión, a ver hasta cuándo truena el diente, pues se puede reconstruir, pero aquí básicamente es la decisión del paciente en cuestión de costo-beneficio. Emma y Miguel, adelante. Sí, buenos días a todos. Doctor, una pregunta. En relación con los implantes que se denominan cigomáticos, ¿qué ventajas tienen estos en relación con los otros y cuándo se utilizan? Claro, mire, los implantes cigomáticos están otra vez están entrando de moda, por así decirlo, porque ya más gente los está haciendo. Antes muy poca gente los hacía. Tiene muchísimas ventajas, porque generalmente ya no tenemos que hacer injertos de hueso, sino nada más se va hacia el cigoma, hacia el hueso cigomático. Solamente yo les vería un problema. Me han tocado ver 2 casos aquí en el consultorio donde están fracturados, y cuando están fracturados básicamente se vuelven una pesadilla, o cuando hay una infección del seno paranasal. Entonces están contraindicados cuando tenemos una sinusitis crónica, y básicamente esa sería la única contraindicación.
cuando tenemos una sinusitis crónica, porque se pueden generar una sinusitis crónica después de haber colocado el implante también. Pero sí, son unos implantes bastante... lo que hace es que eliminamos la necesidad de hacer injertos de hueso en el seno paranasal. Ok. Y en términos generales, ¿cuánto cuesta un implante normal, digamos? Pues mire, va a depender mucho en dónde lo haga y va a depender mucho de la marca del implante, aunque no es que haya implantes de mala o de buena calidad, porque generalmente todos están aprobados por la FDA o por la Unión Europea. Sin embargo, pues, sí varían mucho en cuanto al precio hacia nosotros, hacia los dentistas. Y cada dentista pondrá el costo que él considere de acuerdo a su eh, experiencia y sí, de acuerdo a su experiencia. Entonces puede variar muchísimo, pero generalmente podrían estar entre 10 y 20 mil pesos más o menos cada uno, pero va a depender de muchísimos factores. Ok. Muchas gracias, doctor. Pero bueno, como dices, Edgar, que si se toma en cuenta el beneficio a largo plazo, es como decir, mejor hacer una inversión a tiempo que perder más encía, que perder más maxilar, Más y hueso. después es más difícil, sobre todo por todo, ¿no? El tema masticación, músculos y la absorción de nutrientes. Entonces, híjole. Acá hay otra pregunta que dice, antes de los implantes de broche de camisa de vaquero, ponían otro tipo de broches puntiagudos. ¿Cómo se llaman esos broches? Uy, hay muchos tipos de broches, por ejemplo, los de bola, hay otros que se llaman ERA, hay muchísimos tipos de broche, y la verdad es que lo que se ha visto es que no importa el tipo de broche, mientras haya una retención, eso es lo que básicamente hace la ayuda para no tener mucho movimiento o que la dentadura no tenga mucho juego. No, muy bien. ¿Alguien más? Sí, adelante. ¿Todos los implantes son del mismo material o hay alguno que se contribuye para entrar a resonancia? Buena pregunta. Generalmente los implantes son de titanio y tienen ciertas aleaciones a veces. Unos tienen mayor contenido de titanio, otros tienen menor contenido de titanio, y generalmente no hay ningún problema. Mientras se pueden quitar, o lo que me ha tocado a mí es que yo quito las coronas, que son hechas de cromo cobalto, muchas veces, quito las coronas y ya puedo yo mandar al paciente a la resonancia magnética. Súper interesante, ¿verdad? Porque también a mayor edad, pues son estudios que pedimos de manera cotidiana. Claro. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí, adelante. ¿qué pasa o se presentan casos de alergia por el metal, de las coronas, por el material? Generalmente no, generalmente el titanio es muy noble. De hecho, una de las razones por las cuales el doctor Brannemark, que mostré hace rato, encontró o inventó ese tipo de implantes fue que está investigando la microvascularización en los fémures de los conejos, y al momento de querer quitar esas cámaras para estudiar la microvascularización, encontró que el hueso estaba completamente pegado al hueso, y eso es lo que se llama la osteointegración. Generalmente no tenemos ningún problema en cuanto a rechazo o alergia a los implantes. Lo que sí puede haber es que en los implantes muchas veces al momento de fabricarse pueden retener ciertas partículas de otros elementos, y eso provocar que el hueso no se pegue muy bien al implante. Sin embargo, eso casi nunca sucede. Tenemos un porcentaje de éxito en la mandíbula aproximadamente del 95% y en la maxila aproximadamente del 85-90%. Y eso muchas veces no es de que haya una alergia, sino simplemente porque o se infectó, o hubo un micromovimiento, o no se hizo muy bien la osteotomía al momento de colocar el implante. ¿Cualquier edad se puede hacer un implante? Sí, a cualquier edad, excepto en los pacientes que están en crecimiento. Y va a depender en qué zonas, si el paciente está en crecimiento. Por ejemplo, los pacientes que tienen displasia ectodérmica,
Son pacientes muy jóvenes. Hay veces que podemos colocar los implantes en la línea media de la mandíbula, que esa es la que a cierta edad es la que no va a cambiar con respecto al tiempo, ¿no? En las otras partes de los maxilares que todavía no están en crecimiento, todavía no se pueden colocar hasta que no tenga 18 años o el crecimiento ya esté dado. Aquí, no sé si ya le hicieron esta pregunta porque me salí tantito. ¿Cuándo se tiene que colocar un hueso? Ay, ¿aumenta el costo del implante? Sí, cuando se aumenta cuando hay un injerto de hueso, obviamente va a haber el costo del injerto de hueso y después el costo de la colocación del implante. Y generalmente se hacen injertos de hueso cuando no tenemos suficiente anchura o altura para colocarlo. ¿Alguna otra pregunta aquí en la sala o aquí en el Zoom? Bueno, pues creo que eso sería todo y muchas gracias, doctor, por venir. Y a todos los demás de la audiencia, recuerden que el próximo lunes a las 11 es el taller de lectura con Ale Pedrosa. Y bueno, muchas gracias, doctor Edgar. Gracias a ustedes. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Y me pueden encontrar aquí en Médica Sur con mi nombre. Estamos en la Torre 1 en el 905. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.